Antes de comenzar, los invito a unirse a la comunidad de Discord que he creado, en donde podrás compartir con otros, videos, experiencias, anécdotas, imágenes, en fin. Lo que tú quieras relacionado a lo que fue el mundo de Dragon Ball F. Tendrás el link en la descripción. A su vez, las personas que quieran colaborar con dibujos para las siguientes sagas, pueden enviarme mensaje directo. ¿Qué esperas para unirte y recordar viejos tiempos? Las molestias de Goku se intensificaban al paso del tiempo, sin embargo, esto sería solo el comienzo, ya que, sin siquiera sospecharlo, otro problema estaría por surgir, siendo en esta ocasión por acontecimientos del pasado. Los Sufurus habían sido eliminados por los Saiyajin hace muchos años, o al menos eso es lo que se pensaba. Aparte del sujeto, Baby, otro desarrollo mucho más avanzado se había llevado a cabo, el último Sufuru creado a base de una computadora. El crecimiento y elementos para crear a este individuo había llegado a su punto. El momento para vengar a su raza, cumplir lo que Baby estuvo a punto de conseguir. Kaarat, el demonio divino había despertado, y gracias a todo lo proporcionado, sus límites serían insuperables, colocándose en un nivel extraordinario. El despertar de Kaarat había llegado en el mejor momento, debido a que impresionados con el poder de Goku, Vegeta y los otros guerreros Z deciden dirigirse a otros planetas con el fin de conocer a sus habitantes y aprender de ellos. Siendo el mismo Goku, quien a pesar de sus molestias, quien los acompaña. El resultado. La Tierra está completamente indefensa. Kaarat era un individuo estratega, por lo que su manera para atacar siempre era en base a un plan directo. Kaarat, para su fortuna, contaba con 5 acompañantes, los cuales únicamente despertarían ante la presencia del demonio divino. Kaarat bajo sus órdenes tiene 5 discípulos bélicos, nombrados como los jinetes del diablo, en la mitología japonesa más vieja. Calictos, Akiri, Genk, Chucky y finalmente, Trunks. Posteriormente a eso, Kaarat, al tener el conocimiento absoluto de todo lo que había ocurrido, gracias a cámaras espías que brindaban la información a la computadora al pasar el tiempo, sabía de la existencia del guerrero Broly, que se encontraba en la Tierra, un Saiyajin deseoso de venganza, pero no con el poder necesario para conseguir hacerlo. Evidentemente Broly, desde su apoyo para traer a Goku de regreso, se había marchado, siendo custodiado mayormente por Paikuhan. Los discípulos de Kaarat serían los encargados de llevar a Broly ante él, por lo que al llegar a la Tierra, indefensa por la ausencia de los guerreros Z, el objetivo era deshacerse de Paikuhan, cosa que terminaría sin ser problema alguno. Al darse cuenta de no tener el poder suficiente, y observar cómo a dichos guerreros no les había costado nada de esfuerzo derrotar a Paikuhan, Broly no se tomó la molestia de oponerse ante los misteriosos guerreros. Al preguntar sobre su identidad, los seres misteriosos se presentaron ante el Super Saiyajin legendario, a la vez que se le decía a Broly que fueron enviados con el único fin de ayudarlo, ya que conocían a alguien que podría realizar su deseo de venganza, despertando su poder en base a sus enormes rencores y deseos. Aunque Broly fue quien cooperó para traer de regreso a Goku, él seguía sintiéndose inútil, pues su poder era miserable a comparación del de los otros Saiyajin. Después de todo, y al recordar cómo fue derrotado en el pasado, concluyendo su incapacidad de hacer algo en contra de sus oponentes, Broly termina aceptando acompañar a dichos seres, para conocer a quién le otorgaría el poder. Debido a la ausencia de los guerreros Z, ninguna sospecha se levantó, ya que el trabajo fue realizado de manera muy discreta. El encuentro entre el Sufuru legendario y el Super Saiyajin legendario finalmente llegó. Cara a cara por primera vez, dos guerreros de razas con un pasado similar, la destrucción y extinción. Kaarat, a pesar de su inmenso desprecio hacia los Saiyajin, mantenía siempre la cabeza sobre sus actos, esto le otorgó conversar de manera directa y sin problemas con el Saiyajin, presentándose como Kaarat, sin información extra, se limitó a decirle a Broly su desprecio ante los Saiyajin de la Tierra, y que notaba en él un poder increíble, dejándole dos decisiones. Aceptar su ayuda, despertando su poder y lograr realizar su venganza, o seguir siendo un muñeco para los Saiyajin de la Tierra. Kaarat podía hacer realidad su visión, aquello que siempre había imaginado, pero que no podría cumplir sin su ayuda. Muy en el fondo, Kaarat sabía que Broly podría ser el guerrero más valioso para él, en su plan maestro de venganza. Broly termina aceptando, cumplir órdenes a cambio de poder. En cuestión de unos segundos tras la aceptación de Broly, este pierde el conocimiento, despertando nuevamente en donde estuvo muchos años, el infierno.
aquel lugar lleno de caras del pasado. Sin embargo, Broly comienza a cuestionarse las cosas, pues a su parecer, había sido engañado, y ahora, encerrado nuevamente en el infierno, no podría vengarse nunca. Todo estaba saliendo perfectamente, y gracias a su última información, Kaarat sabía el tiempo exacto para el regreso de los defensores de la Tierra y el universo. Los días estaban contados y no podía perder el tiempo, sin embargo, su plan maestro apenas estaba comenzando, ya tenía todo calculado, y muy en el fondo sabía que el poder era lo más importante, y que cualquiera se pondría a sus órdenes con tal del poder máximo. El momento había llegado. El mismísimo Kaarat decide entrar en el infierno, para dar paso a su siguiente maniobra del plan. Con sus discípulos fuera esperando órdenes, los guerreros del infierno notan un enorme poder, tan gigantesco que Bardock comenta que puede asegurar que llamará la atención del infierno número 5 completo. De inmediato, Bardock, Turles y Raditz, quienes eran los más cercanos del lugar, se dirigen de inmediato para averiguar de quién se trata, aunque, podían notar que muchos Kis estaban comenzando a moverse a la misma dirección. Todo estaba claro, el plan de Kaarat era llamar la atención de todos los guerreros del infierno, pero, ¿para qué? Broly identifica el poder de inmediato y lleno de furia y sin pensarlo dos veces comienza a moverse también. Picoro, quien era conocido ahora como el guardián del infierno, era el más impactado ante descomunal cantidad de poder, pero siendo el más discreto tras su manera de ver qué sucede. Los primeros tres guerreros llegan ante el demonio divino y las preguntas no se hacen esperar. ¿Quién eres? Su poder de pelea es increíble. A la vez que Bardock menciona la intención de Kaarat, el poder máximo. Kaarat de manera directa decide no revelar quién es, y que para saber si es poderoso será decisión de sus fuerzas. El juego de Kaarat comienza finalmente. Mostrémosle a esta basura el poder de los guerreros de clase baja. De inmediato, los tres Saiyajines deciden utilizar el poder que con años de entrenamiento habían conseguido, Turles y Raditz habiendo conseguido el Super Saiyajin, mientras que Bardock el Super Saiyajin 2. Mientras estos se transformaban, a lo lejos podían verse los guerreros de todo el infierno llegando al lugar donde se encontraba Kaarat. Estaba dicho que lo atacaran todos juntos ya que si no lo hacían, no iban a tener ninguna oportunidad. Una intensa batalla con enormes cantidades de poder rodeaban al intruso del infierno, pero sin impresión alguna, Kaarat sabía que todos eran basura para él. Broly al verlo nuevamente, por su supuesta mentira de poder, comienza a expulsar un poder colosal, a tal grado que el resto de guerreros concuerdan de que es el más poderoso de todo el infierno, habiendo conseguido el Super Saiyajin 4 sin la necesidad de pasar por el estado de Ozaru dorado al igual que Gohan, por tratarse de un ataque de ira y no mediante la luna llena, atacando a Kaarat sin pensarlo dos veces, manteniendo un combate 1 a 1 con él. Kaarat se había dado cuenta de que en efecto, el poder de Broly ahora que había obtenido el poder con su ayuda, sería clave para todo. Ahora el mismo Broly notó que el despertar del poder en él no fue una mentira, pues para mantener una batalla directa con aquel sujeto ya eran palabras mayores. Desafortunadamente para todos los guerreros del infierno, su poder no era suficiente, el poder de cada uno de ellos quedaba por los suelos, siendo que con un solo golpe muchos de ellos quedaban indispuestos, pero al estar en el infierno, ellos no pueden morir. Broly se da cuenta de la razón por la que fue al infierno, para utilizar su poder sin limitaciones, mientras que, para Kaarat, en parte de eso, para que al expulsar semejante cantidad de poder, no llamara la atención de nadie, de hacerlo, su plan maestro no saldría como quería. Picoro, por orden de Kaarat, había quedado bajo custodia de uno de los discípulos de Kaarat, para que no pudiera decir nada de lo que sucedía al momento. El poder del demonio divino se encontraba en otra dimensión, por consiguiente, el resto de discípulos de Kaarat bajo sus órdenes, se encargaban de presionar a los guerreros del infierno, a la vez que escuchaban la propuesta de Kaarat. Si cooperaban con él, al igual que sucedió con Broly, todos tendrían exactamente la misma posibilidad de incrementar su poder a escalas sorprendentes. Mientras que algunos aceptaban al momento, otros dudaban, en especial los Saiyajin. Desde el comienzo, Bardock se propuso a no ser un pelele nuevamente, pues en el pasado estuvo bajo el mando de Freezer, quien terminó traicionándolos. Bardock desde el principio sabía que algo más estaba bajo la supuesta alianza. Como líder de los Saiyajin en el infierno, Bardock termina aceptando, dudosamente ante el resto de su raza, pero tenía que cumplir con algunas cosas.
Es así, como Karat consigue finalmente el dominio a voluntad sobre los guerreros del infierno, cumpliendo su palabra, procede a aumentar el poder de todos ellos, dependiendo sus capacidades máximas. Lamentablemente ni siquiera una cuarta parte de la raza Saiyajin consigue el Super Saiyajin, puesto a que el poder despertado dependía mucho de la persona en general, sus motivos, entrenamientos, sufrimientos, etc. Bardock sorprendentemente consigue un poder que decide no mostrar hasta el momento adecuado, mientras que Raditz consigue el Super Saiyajin 2 al igual que Turles, mientras que Nappa, debido al odio por sus dos muertes a manos de Vegeta y sus humillaciones, pese a que siempre siguió sus órdenes, consigue el anhelado Super Saiyajin 4, pero al ser el proceso de manera natural sin la ira, él pasa por el proceso de Ozaru dorado, y por su experiencia como Ozaru, mantiene la consciencia lo que lo hace conseguir transformarse. El ex escuadrón de Bardock se encuentra en una minoría parte de Saiyajines con el Super Saiyajin. Freezer, al igual que su hermano, consigue el máximo potencial en la quinta forma. Picoro Daimaku, la Patrulla Roja, Hildegard, Boyac, Cell, en fin. Todos los guerreros que habían sido derrotados en el pasado habían obtenido su capacidad máxima, gracias a una de las habilidades de Karat. Todo esto no sucedió en un solo día, por supuesto, son cosas que tomaron meses de planeación y ejecución. Ahora, el último Sufur tenía el ejército más fuerte de todos los tiempos, pero serían de manera principal, objetos para medir la fuerza de los verdaderos oponentes, los cuales son los Saiyajin de la Tierra. Fuese como fuese, los Saiyajines del infierno eran sus juguetes ahora. Una traición se veía. Goku y los demás volvieron después de un año, y se encontraron con un desastre en el planeta Tierra. Sin embargo, solo es el principio de la destrucción.